Muy buenos días desde Melon Bites. Un día increíble, de esos que me gustan. Ha parado de soplar, ha refrescado por la noche. Hoy os quiero contar una historia súper interesante sobre el origen de los electrolitos como los encontramos hoy en día. Ya se sabía de la disolución de los minerales con el agua, pero la fórmula, la que nos aporta lo que perdemos cuando sudamos y eso, se originó más en Estados Unidos en los años 60. Y vamos a trasladarnos a eso, a los años 60, en Estados Unidos, en el estado de la Florida, una universidad, temperaturas muy altas, partidos de fútbol, estudiantes sudando, se desmayaban, tenían calambres, tenían problemas para aguantar los partidos enteros y varios científicos de esta universidad dijeron: tenemos que buscar un remedio. Esa mentalidad de querer solucionar problemas. Estos científicos de esta universidad decidieron hacer un estudio del sudor de estos jugadores. Empezaban a sudar y recogían muestras de todos ellos y empezaron a analizarlas. Se dieron cuenta de que estos estudiantes perdían gran cantidad de sales minerales, por lo cual decidieron crear una fórmula que, disuelta en agua, les aportaba a estos estudiantes esas sales minerales que habían perdido. Un gran inconveniente que se encontraron fue que el sabor era horrible. Claro, aquello era como beber agua con sal. Y la mujer de uno de estos científicos sugirió: oye, mezclarlo con limonada y le quitará el sabor a salado. Y los jugadores, el equipo se llamaba los Gators. Pero luego os cuento cómo terminó esto, porque no terminó tan bien como parece. Vamos a degustar las más económicas de esta prueba, del Salts by Power Gym. Esto suena a gimnasio barato. Antes de comprarlas miré un poco las características y oye, es muy parecida a la de Decathlon. Incluye estos 5 sales y además alguna vitamina. Y creo que por el precio, a ver, yo pagué 4,25, pero lo he visto por ahí sobre 5,50, estamos hablando 5 céntimos por cápsulas. Son cápsulas de estas blancas, el bote trae 100, como os digo, sobre unos 5 euros. A ver, se me caerá un poco. Sal, lo que más percibo es sal, y es lo que creo que van a saber todas estas cápsulas, un poco a rayos. Vamos con las siguientes. Decathlon, como no, tenía que sacar su versión de esto, porque es una cosa muy comercial que se consume mucho y las llaman las Sal Caps o cápsulas de sal. Como os digo, la formulación muy parecida a la otra de Power Gym, pero incluye también algunas vitaminas. Por cierto, el tema de las vitaminas, no penséis que por comprar esto y días de calor y eso, tomaros algo con vitaminas os va a hacer algo. Las vitaminas están más pensadas para una efectividad a largo plazo. Composición lógica, sin misterio. Precio, redondeando, 100 cápsulas, 10 euros, por lo cual cada cápsula 10 céntimos. Vamos a degustarlas como las otras. Voy a necesitar luego un par de litros de agua. Salado. Pero diferente. Teniendo la composición muy parecida, saben diferentes. Bueno, como en todos los vídeos, os dejaré el link en la descripción. Vamos con otras formulaciones. Pasamos a tabletas efervescentes, también de Decathlon en este caso, ya que en la escala de precios estamos todavía en algo que no es caro. Estas vienen 2 tubos de 10. Esto básicamente trae lo mismo que la otra formulación, pero le añade acidulante y algún rollo más para que al beberlo con agua pues sepa más o menos decente. Pero insisto, las otras cápsulas, las económicas, las podemos hacer agradables.
Las de Power Bar no las tengo aquí, tengo las de SIS, en este tenéis un vídeo detallado por aquí. Esto es una formulación mucho más compleja, algunos ya me avisasteis de que ya trae edulcorantes y algunas guarrerías que lo pueden hacer más sabroso o más agradable, pero a cambio a lo mejor no es tan bueno como tomar algo muy simple. El sabor sí es mejor, este sabor pomelo, curioso, refrescante, lo cual pues es muy agradable cuando vas por ahí, te lo mezclas con agua fresquita de un arroyo y la verdad que sabe bien. ¿Para qué nos vamos a engañar? Lo que pasa es que las cápsulas, las tabletas, pues ya eso de los 5 céntimos, 10 céntimos, pues nos olvidamos, vamos multiplicando, pues fijaros que ya nos estamos yendo a unos 50 céntimos por tableta. Que en alguna marca trae más que las cápsulas, pero fijaros la cantidad de cápsulas que podemos tomar por una tableta. Una sugerencia que os hago es, lógicamente, si tenéis la opción de preparar vuestra propia limonada. Si no, en muchos supermercados vais a encontrar una versión de limonada que, bueno, tiene un poco más de azúcar de lo deseado, pero hay algunos que están un poco más equilibrados. Eso tenéis que mirarlo. Claro, así sola una limonada no tiene mucho misterio, es limón, agua y azúcar, con un toque dulce, pero bueno, es refrescante. Una opción que tenemos, la que estoy liando. Bueno, esto lo hacéis en casa, echáis eso ahí, bueno, lo dicho, esto lo preparáis en casa y sale cojonudo. Las sales terminan disolviéndose y consigues un complejo. Con esto conseguimos que no tenga ese sabor tan dulce, ni que el salado de la cápsula sea tan salado. Al final a mí me gusta lo más básico, que es cápsulas de estas económicas, coger mi agüita del arroyo y cada ciertas horas o según el ejercicio que hayas hecho, a mí es lo que mejor me está funcionando. Dejadme contaros cómo terminó esta historia en esta universidad. Tuvo tanto éxito la fórmula que crearon en la universidad estos científicos, otros equipos de otras universidades se dieron cuenta y estos científicos rápidamente patentaron la fórmula y la vendieron, un montón de dinero. ¿Qué ocurrió? Que la universidad dijo, oye, ¿qué pasa? Sois científicos que trabajan en esta universidad, habéis utilizado el sudor de nuestros estudiantes y ahora, ¿qué pasa? ¿Que vendéis esto? Esto llevó unos años de juicios y de líos. Al final llegaron a un acuerdo por el cual el 20% de los beneficios que se facturaban se los quedaba la universidad. Lo que ocurre que, claro, que lo que tú compres en la tienda, me da igual Aquarius o el Gatorade o cualquiera de ellos, no tiene nada que ver con el origen de esa fórmula. Por eso muchas veces lo original, lo sencillo, es lo mejor.